Dios les bendiga, amados hermanos, en este día, en esta hora, ¿verdad? Donde quiera que vayan a ver, ¿verdad? La lectura bíblica de Dios, ¿verdad? Para cualquiera es esta enseñanza de Dios, ¿verdad? Voy a dar el estudio que voy a dar ahorita. Es el estudio donde habla de Jonás, Jonás 1, donde Dios, vemos aquí que Dios manda a predicar a Jonás, ¿verdad? A la ciudad de Nínive. Y él no quiso por desobediencia, porque él era un judío, ¿sí? Y ese tiempo la ciudad que él tenía que ir a predicar, la ciudad que pertenecía a Siria, y como él era un judío, y él, por eso fue la rebeldía que él entró en él, y él no quería dar la palabra para que nadie se arrepintiera y fuera salvo. Ese era lo que Jonás pues no quería en su corazón. Entonces dice así, dice, Jonás huye de Jehová, dice. Vino, dice, palabra de Jehová a Jonás, hijo de Ananita, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, a pregonar contra ella, porque ha subido su maldad de delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad, tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargar de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tómame y échame al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre
la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y terminaron aquellos hombres a Jehová con gran manera, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron voto. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Qué palabra esta, ¿verdad? Qué enseñanza nos está dejando Jonás, ¿verdad? Lo que hizo Dios con Jonás. Y es que cuando Dios habla, tenemos que obedecer. Si Dios nos envía a predicar a un lugar, tenemos que ir. No obedecer, porque de cual manera, de lo que sea, vamos a ir, como le dijo al profeta Jeremías. No digas que soy un niño, porque donde yo te envíe, irás a predicar a las naciones, donde tú vayas, donde yo te envíe. Yo estaré en tu boca de continuo en continuo. O sea, esa es la fe grande que tenemos que tener, que donde quiera que Dios los envíe, no digamos no, y no vayamos para otro lugar, no los quedemos sin oración, que es lo que hizo Jonás aquí. Dicen que dormido estaba. O sea, dormido era que él ya no tenía oración, no tenía interés de ir a predicarle a la ciudad de Nínive por rencor, por lo que los asirios hacían con ellos. Mataban muchos judíos, así ese era el rencor que él tenía contra los asirios, contra esa ciudad de Nínive. Él no quería ir a predicar. Y vemos aquí en el capítulo 1, ¿verdad? Como Dios le dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Ananías, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, a pregonar contra ella, porque ha subido su maldad de delante de mí. O sea, la maldad de Nínive era increíble. Increíble, que había subido hasta Dios. La maldad que hacían, mataban, destruían, como el tiempo de ahora, que ellos no quieren a los judíos. Eso viene desde años también, ¿verdad? Y por eso Jonás, él era hebreo. Él no quería ir a Nínive a predicar. Él no tenía interés que ese pueblo se salvara. Pero vemos más adelante lo que Dios hace, ¿verdad? Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Joppe. Y dice que pagó su boleto, dice, y descendió a la nave para irse. Pero ¿qué hizo Dios? Levantó una tempestad, una gran tormenta. ¿Y qué vinieron los hombres? Echaron suerte, ellos clamaban a sus dioses. O sea, ahí da a comprender que ellos, aunque ellos tenían otro Dios, ellos tenían más fe que Jonás, más temor que Jonás. Y Jonás estaba bien dormido, tuvieron que levantarlo ellos clamando. Tuvieron que hablarle, preguntarle que qué Dios, de dónde venía, lo interrogaron. Que de dónde venía, que quién era. Y aquí dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento, dice, en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Ellos pensaron que la nave se iba a partir de la gran tempestad que hubo. Y aun que ellos sacaron todo lo que tenían en la nave para ver si así la nave se tranquilizaba o no se partía o no se daba vuelta, pues según ellos hacían muchas cosas, ¿verdad? Y entonces ahí se dieron cuenta de que Jonás estaba durmiendo. Y los marineros tuvieron miedo, dice, y a cada uno clamaban a su Dios, y echaron al mar los incensores que ellos habían en la nave para descargar de ello. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. La palabra de Dios aquí, lo que le traducieron, ¿verdad? Los que traducieron la Biblia del arameo y del hebreo al español.
la palabra que ellos ponen aquí, ¿verdad? Echaron, se echó a dormir, dice. Echar a dormir es alguien que ya había perdido todo interés de nada, hasta de la oración. Él estaba durmiendo y eso nos habla a nosotros, ¿verdad? Que velemos en oración. Cuando Dios los envía a predicar, tenemos que estar velando por aquella ciudad, por cualquier persona, por las ciudades donde vamos a ir. Antes de ir tenemos que ayunar y orar, prepararnos como habla Pablo, ¿verdad? Tenemos que tener la armadura puesta, las botas puestas, la armadura de la salvación, la armadura espiritualmente. Que se lo pone él así, usando la armadura que ellos usaban en Israel en ese tiempo cuando peleaban, ¿verdad? El casco de la salvación. El yermo es el casco, el yermo de la salvación, el cinto, la palabra, las botas, que es el caminar con Dios, levantarlo con Dios siempre, todo el tiempo, en oración. Y aquí sigue la palabra, ¿verdad? Hoy en el 6 dice, y él partió de la nave, se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Ellos lo que le están diciendo, levántate y clama a tu Dios. Ellos que no conocían a Dios, ellos adoraban cualquier Dios, dice. Ellos podían haber tenido cualquier Dios y aún ellos era la fe grande que ellos tenían. Y clama a tu Dios, le dije, quizás Él, dice, tendrá compasión de nosotros y no perezcamos. Todo lo que ellos le dijeron, dice. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Voy aquí en el 7. Ellos querían saber porque ellos sabían de que eso no era algo normal, lo que ellos se les había levantado. Que era una tempestad, alguien había pecado. Y ellos suponían que alguien había pecado de entre ellos. Y por eso le clamaban a ellos, a los dioses de cada quien a lo que creía, ¿verdad? Su creencia. Pero, ¿verdad? Pero sabemos que solo hay un solo Dios, que es el que salva. Pero aún ellos que eran impíos, la fe que ellos tenían, ¿verdad? Y se unieron en oración clamando. El ejemplo que ellos nos dejan aquí en Jonás, ¿verdad? Es un gran ejemplo. Dice, y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Hasta la suerte que ellos hicieron cayó sobre Jonás porque era un propósito de Dios. Porque Dios lo había preparado. Así lo había establecido Dios para Jonás. Porque Dios cuando establece algo, ¿verdad? Que nos envía a predicar, nos da una palabra, hay que obedecer. Porque si no, yo he visto a veces testimonios de personas que tal vez le dan una palabra por medio de un verdadero profeta, ¿verdad? Porque es que profeta no es cualquiera. Tenemos que saber discernir quién es un profeta. Que cuando nos den una palabra de Dios, que ya Dios los haya revelado a nosotros antes, para no ser confundidos. Porque por eso hay tantas personas casándose con la persona incorrecta, haciendo cosas que no tienen que hacer. Porque cualquiera que dice yo soy un profeta y le da una profecía y se lo creen. No, por eso es la adoración de todos los días y el ayuno a la semana también. Si es un día, 2 días, 3 días, pero hay que hacerlo. Para que nadie los confunda. Nadie. Entonces aquí dice, y echaron, dice, y entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Ahí se lo está declarando Jonás. ¿Quién es él? Es un hebreo y que teme a Dios. Ahí les dice, temo a Dios, quien hizo el mar y la tierra, los mares y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado.
Ellos tuvieron miedo. ¿Por qué hiciste esto? Le dijeron, ¿por qué? Y ellos tuvieron miedo sobremanera, dice. Ellos que no conocían a Jehová. No sé si alguno de ellos lo conocían. Pero ellos que eran impíos, que no eran profetas, ¿cómo tenían temor de Jehová? ¿Cómo se lo dijeron a él, verdad? Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se los aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Ahí él lo está declarando Jonás, que por él, por su causa, por su desobediencia ha venido la causa. Y ese mal no solo viene para él, sino al entorno también familiar. Si nosotros no obedecemos y nos viene un mal, se afectan los demás de afuera también, nuestros familiares, nuestros seres queridos que están a nuestro lado. Entonces, él se los declaró eso. Y aquellos hombres, dice, trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová diciendo, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos como nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre. Y termina aquí en el 17. Por la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás. Ellos tuvieron miedo, hicieron una oración correcta. La oración que ellos hicieron fue una oración correcta, ¿verdad? Porque ellos no querían quitarle la vida a Jonás, ni lo querían echar. Ellos di que trabajaron y trabajaron, pero el mar iba aumentando su bravez. ¿Por qué? Porque Dios, él quería terminar su plan. Lo que él había empezado con Jonás, él quería que terminara. Dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, le hicieron votos, ellos pagaron votos, porque es que la Biblia habla de votos. Ana pagó votos cuando ella le pedía, antes de nacer Samuel, el profeta Samuel, ella dice ahí que pagaba sus votos. Esos votos se pagan una vez al año. Ellos lo hacían una vez al año. Y es que esos votos se pagan una vez al año, se lleva al templo, ¿verdad? Y no a cualquier templo ni cualquier pastor. Un pastor que esté haciendo bien las cosas, que sea, bueno, por eso tenemos que pedirle discernimiento a Dios, dónde congregarnos, dónde, que veamos que aquella congregación esté haciendo por la viuda, por el huérfano, por el enfermo, por el necesitado. Y entonces ahí es que cuando todo lo que demos en ese templo, a los que están en el templo, al pastor, qué sé yo, todo lo que demos se cumpla. Porque si pagamos, cada año nosotros, nuestros votos, por nosotros mismos, por nuestro pastor y por nuestros hijos, un dinero que se va recogiendo al año, es lo que uno quiera dar, ¿verdad? Es una ofrenda que se va apartando. Cada vez que uno pueda se va apartando, haciendo un lado. Ya una vez, ya en diciembre, el dinero se paga. Pero ese es otro estudio. Eso está en Ana. Y también Abraham, creo. Pero todos ellos pagaban sus votos. David pagaba sus votos. Leyéndolo yo el otro día también. Entonces se paga por nuestros hijos. Por cualquier situación, van en la calle. Por cualquier accidente. Ellos pegan un grito, nosotros. Dios despertará por nosotros, como dice Job. Él despierta por nosotros y oye de lo alto, y Él protege a nuestros hijos. De cualquier accidente, cualquier cosa, de cualquier muerte que le rodee, Dios estará ahí. Por eso son los votos. Dice que ellos pagaron sus votos, dice a Jehová. Tuvieron miedo, temor y pagaron sus votos a Jehová. Pero Jehová, dice,
tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Hasta ahí lo voy a estudiar, ¿verdad? Aquí continúa, dice la oración de Jonás. Dice. Aquí dice en el 2, dice. Ya el Jonás 2, 3, 1. Dice oración de Jonás, dice. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué a mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste de la profundidad en medio de los montes y me rodeó la corriente, todas sus ondas y sus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Me rodeóme el abismo, el algas. Él enredó a mis cabezas, el algas él enredó en las cabezas del mar. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus arrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Allí dice que Jonás murió. Jonás descendió al Seol, o sea, él murió, Dios lo sacó desde la muerte. Él murió en el pez del mar y lo sacó para que fuera a predicarle, ¿verdad? Para que la palabra se cumpliera en Nínive. Esto es largo, otro día voy a continuar. Dice, y Nínive se arrepintió. Y dice aquí, y mi oración llegó hasta ti, oh santo templo, dice. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez a vomitar a Jonás en tierra, donde tenía que predicar, a tierra. Entonces Jonás dice aquí, ¿verdad? Dice, entonces oró Jonás, dice, oró Jonás a su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia y Jehová, y él me oyó. Y él estaba angustiado, él entró en una desesperación. Ahí fue donde él clamó angustiosamente a Jehová, porque él estaba sintiendo que se estaba muriendo. Dice, y él me oyó, desde el seno del Seol clamé. Él ya estaba muerto, pero él clamaba porque Dios se lo permitió. Desde ahí, porque es que Dios tiene la llave de hasta el Seol, de todas partes, de la muerte. Porque dice en Isaías que cuando Dios murió, él no solo descendió a lo alto del cielo, él primero bajó a las profundidades del Seol, de la tierra, donde estaba el mismo Satanás. O sea, él tiene el poder de todo, de todo. Y entonces desde ahí el Señor lo levantó a Jonás. Y él me oyó, dice, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a la profundidad de en medio de los mares. Dios preparó su pez para que lo tragara Jonás. Pero ahí vemos, ¿verdad?, de que al que manda a predicar Dios le pueden pasar accidentes, cualquier cosa, puede caer en cama, hasta que él venga y recapacite. No, yo desobedecí a Dios, yo tengo que ir a predicar la palabra, levantarlos a predicar y decir, no, yo lo voy a hacer, y no esperar hasta llegar a esos momentos. Ahí se ve que cuando Dios tiene un propósito, un plan para alguien, se tiene que cumplir, porque Dios es Dios.
y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí, todo había pasado sobre él, dice. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Mas las aguas me rodearon hasta el alma, rodeame el abismo lo rodeó, todo. Jonás estaba solo, abatido en su muerte, en el Seol, dicen del Seol porque él murió. Dice aquí, dice, en el 7, dice, cuando mi alma desfallecía, dice, en mí me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Aquí dice en el 6, dice, la tierra echó sus herrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Él estaba muerto, Dios lo sacó de la sepultura. Ahí lo está diciendo, ¿verdad? ¿Por qué esperar hasta llegar, verdad? Hasta esperar que los pase de todo. ¿Por qué no ser obediente a Jehová, a lo que Él nos mande a nosotros? Como le reveló también al profeta, a Pedro, que le dio Dios una rebelión, que Él no hace excepción de personas, que la salvación es para todos en general. También dice en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo en aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En David también dice el salmista David, olvidaron la misericordia, dice, que olvidaron la misericordia, dice, o sea, olvidamos que Dios tiene misericordia, que la misericordia es para todo, para el borracho en la calle. Si Dios nos dice, ve a un lugar donde hay solo gente depravada, pero si Dios lo está mandando a predicar, no importa. Ahí tenemos que ir a dar la palabra, porque Dios, en aquel día daremos cuenta. Y aquí en vida, para el que Dios lo manda y Dios tiene un plan, se cumple el plan, como sea, como le pasó a Jonás. Entonces no permitamos llegar, ¿verdad?, hasta la vida, lo que pasó con Jonás, ¿verdad?, que hasta una calabaza Dios le hizo cuando él predicaba. Y él predicaba, pero él lo predicaba, pero no, él no queriendo de que las personas se arrepintieran, que se volvieran a Dios. Y que dice que el pueblo de Nínive se arrepintieron, anduvo predicando y llegó hasta los rincones a cada pueblo. Y decían que él era un loco. Le llamaban de todo a Jonás, pero llegó la palabra correcta al rey. Y él demandó 3 días de ayuno, hasta los animales, dijo, no comieran. Ellos se humillaron de delante de Dios, dice la palabra más adelante. Se humillaron y que Dios tuvo misericordia y no les vino el mal. Porque Jonás decía, en 40 días Nínive será destruida. Y volvía y andaba en pueblo en pueblo diciendo, en 40 días Nínive será destruida. Y llegó a palabra, a oídos correctos al rey. Y el rey mandó que quién era, y investigaron que quién era. Y se dieron cuenta que era un hebreo, que era un judío. Y entre ellos no se llevaban. Los judíos no los querían porque eran enemigos. Como los hoy en día también lo son ellos. Y por eso Jonás no quería predicarles a ellos, porque ellos no querían que ellos se arrepintieran, porque sabía que Dios era un Dios de misericordioso, que Él los iba a perdonar. Si ellos venían y se arrepentían, Dios los iba a perdonar. ¿Y que le respondió el Señor? Cuando Dios le hizo la calabaza, que se la preparó en un día, y el día siguiente Dios preparó un gusano, y que estaba Jonás ahí bien a gusto en la sombra durmiendo, y que preparó Dios el día siguiente un gusano y la mató, la planta que Dios le construyó, la calabaza. Y que le dijo Dios, tú te enojas, le dijo. ¿Por qué? Que le dijo Jonás, quítame la vida, le dijo. Porque él estaba molesto todavía, porque él había salvado al pueblo, él no lo había destruido, y él
esperando, se quedó ahí cerca, esperando ver que Dios destruyera el pueblo de Nínive. Pero Dios es misericordioso si los arrepentimos a Él. Eso incluye de que cualquier pecado que nosotros hayamos hecho, no importa el pecado. Si venimos y los arrodillamos delante de Dios y le pedimos misericordia a Dios, Él nos perdona y nos da la salvación. Eso. Y Dios le dijo, tú te enojas por la calabaza que tú no trabajaste para hacerla. Y yo, que es mi pueblo, le dice, cuánto yo daré por mi pueblo, cuánto yo hice por ellos, que Él los amaba. O sea, el corazón que Dios tiene para su pueblo, que Él construyó su pueblo. ¿Cómo Él no los iba a perdonar si ellos vienen y se arrepienten? Entonces, esta es la palabra de este día, ¿verdad? Y otro día, porque la palabra de Jonás sigue aquí. Nínive se arrepiente. Es bastante lo de Nínive, termina en el 4. Y donde viene el enojo de Jonás, donde Jonás se enoja, ¿verdad? Y esta es la palabra de este día, ¿verdad? Dios los bendiga y los guarde. Ahí donde se encuentran, ¿verdad? Que esta palabra sea edificando familias, almas, corazones. No importa la situación que estén pasando, los problemas que estén pasando, enfermedades. Si los humillamos delante de Dios, Él nos perdona. Si Él nos perdona nuestros pecados, estamos sanos. Porque Él les decía a los enfermos cuando Él los sanaba, vete y no peques más. Que era más importante para Dios que se arrepintieran de sus pecados. Porque que si se arrepentían de sus pecados, la sanidad la iban a tener. Pero Él les decía, cuando Él sanaba, venía y los sanaba, lo primero que les decía, vete y no peques más, les decía Él, ¿verdad? Para todos nosotros esta palabra, para todo joven que ande en droga, en alcohol, que tenga depresión y que quiera salir de esa depresión, arrodíllese delante de Dios, pídale perdón a Dios y Dios nos perdona, no importa el pecado que hayamos hecho. Dios nos perdona si nos humillamos del corazón, que las palabras no salgan de aquí, no que salgan de adentro. Porque hay que humillarnos, eso viene con llanto, con todo viene. Cuando tenemos un arrepentimiento verdadero delante de Dios, eso viene con llanto y lloro. No hay que decir por qué viene este llanto, por qué nosotros lloramos. ¿Por qué lloramos y Dios no lo oye? No, tenemos que seguir. Un día, como dice en Isaías, Dios despertará por nosotros y oirá. Huirá desde el cielo. Porque antes de eso Jehová no los oye. Él tiene que oír nuestro clamor, nuestro gemir al oído de Él. Y Él se despertará, dice en Job. Y Él se despertó por mí, dice. Porque Job como le clamó, ¿verdad?, a Dios en la angustia que él tenía. Y de último le dice, ¿verdad?, Job a Jehová, antes te oía, pero ahora mis ojos te pueden ver. Por todo lo que Job pasó y él sufrió demasiado, fue cuando él pudo ver a Dios, porque él pasaba en oración, ayuno y oración y silicio, según todos los males que él tenía. Pero fue un nacimiento verdadero que Job tuvo, ¿verdad? Porque dice que él lo escuchaba antes de oír, pero él pudo ver a Jehová. Entonces ahí tenemos que hacer nosotros, clamar y orar, y no cansarlos de orar, ¿verdad? Y voy a orar ahí, ¿verdad?, por todo, si hay alguien enfermo, si hay alguien que en el corazón quiera recibir al Dios de los cielos, ¿verdad?, que le clame a Él y Dios lo va a escuchar, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Jesús. Que esta palabra, Jesús, haya caído en buena tierra, Padre, porque la Biblia, Padre, es tu semilla y nosotros somos la tierra, Padre. Que germine en buena semilla, Padre, que no sea ahogada por espinos, Padre, y por piedras, Señor, por problemas, Padre, ni por problemas, porque cuando venimos a ti, Padre mío, se los levantan, Señor, problemas de la casa. Esas son las espinas, Padre, los que ahogan, o los quehaceres, Señor, o los trabajos también, Señor. Que no sea eso, que no los pase a nosotros, Señor.
que la mirada la tengamos en ti, Padre mío. Entra, germina, Padre, en esos corazones, Señor. Y si hay alguno enfermo, Señor, sánalo, Padre, levántalo de esa cama. No importa la enfermedad, Señor, tú sana, sea cáncer, el SIDA, sea homosexual, lo que sea, Señor, sean los riñones, Padre, sea que una persona ande, Dios mío santo, prostituyéndose, Señor, apártala de ese camino oscuro, Señor, y que la luz refleje en ella, Padre, o en él, Padre mío. Si alguno le es infiel a su pareja, Señor, ilumínale, Señor, en su corazón, que eso no está bien, Señor amado. Apártalo de esos caminos oscuros, Señor, y que venga la luz, que resplandezca la luz sobre ellos, sobre cada uno, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, transforma vidas, Padre. Transforma esos jóvenes que ya no tienen, Señor, salida, Padre, que ellos piensan que son inútiles, Señor, pero no. Ellos son hijos tuyos, Señor amado. Ellos son tus hijos, Padre. Te pido por ellos, Señor. Si alguno tiene depresión, Señor, que sepa que hay un Dios que lo puede restaurar, que lo levanta, que Él dice, ya no puedo con mi vida. Yo me quiero quitar mi vida. No lo haga, joven, en el nombre de Jesús, porque su vida se va a perder, se va para el infierno. Oh Dios, hay un Dios que los ofrece un cielo nuevo, una tierra nueva, donde vamos a vivir con el Rey, en el paraíso con Él. Y si morimos en pecado, vamos para el infierno con los demonios. Ellos serán los dueños de la alma si los vamos con Jesús. Gracias te doy, Padre. Ilumínalo, Señor amado. Abre sus ojos espirituales, Señor. Oh amado Dios, levántalo de ahí donde están enfermos, Señor. Dale sanidad, Padre mío. Cualquiera que sea su enfermedad, Señor, sánalo en esta hora, en el nombre de Jesús, Padre mío. Gracias te damos, Señor. Gracias, bendito Dios. A ti te adoramos, Jesús. Tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. En ti confiamos, Dios. Nos humillamos delante de tu presencia, Dios. Tú eres el Santo de Israel, el Santo, Santo, Santo. Que el Espíritu de Dios descienda sobre cada uno de ellos, Padre, donde quiera que se encuentren, Padre mío. Si han decaído, Padre, si han estado en tu palabra y han decaído, no importa, tú lo recibes como recibiste al Hijo pródigo, Jesús. Padre mío, que ellos vuelvan, Dios mío, a sus caminos, Padre, que se devuelvan como se regresó el Hijo pródigo y entendió que el Padre, que el Rey lo esperaba. Así también, Señor, ábrele los ojos espirituales, dentro en sus corazones, Señor. Amén y amén. Gracias por escuchar esta palabra, ¿verdad? Que la atesoren en sus corazones, ¿verdad? Amén, amén.